Queremos en esta mañana también agradecer a los compañeros que contribuyen a la difusión del mensaje patriótico, cívico y nacionalista del colectivo Ecuador Libre y Eterno. Agradecemos al compañero Pepe, a Raúl, a Clever, a Paco, a Julio, a los compañeros que contribuyen en provincias, compañera Chávez de la provincia de Bolívar, asimismo al compañero Pablo Tufiño en la provincia de Pichincha. Y agradecemos también los reportes que realizan las personas que nos acompañan, recibiendo el mensaje y a la vez reproduciendo, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en España, en el caso de Italia y Alemania. Y agradecemos, claro, sus reportes, que nos parece muy importante para efectos de poder orientarnos sobre la audición de estos programas a través del Internet. El día de hoy quisiéramos empezar refiriéndonos a lo que ha pasado en los últimos días en nuestro país. Estamos mirando cómo lo que nosotros advertimos en días anteriores se va cumpliendo. Habíamos indicado en el programa anterior nosotros que en la segunda vuelta de este año 2023 es notorio que se han acomodado dos opciones finalistas y que teníamos el recelo de que iban a aliarse, como ha sucedido ya en la Asamblea Nacional, y que por lo tanto la opción de ADN, de Acción Democrática Nacional, del señor Daniel Noboa, acabe en alianza, en acuerdo y en entendimiento, como ya lo ha hecho con el Partido Social Cristiano y con UNES o el correísmo. Esto es muy importante conocer. Es necesario saber con quiénes se alían. Dime con quién andas, te diré quién eres. No es que el señor presidente elegido o proclamado en la segunda vuelta, quiero recordar, él no tenía otra opción. Podía tener otra opción, pero él decidió ir en ese acuerdo con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Mucha gente en el Ecuador se ha quedado, diríamos, azarada, sorprendida. La gente que estuvo con Fernando Villavicencio le apoyó al señor Daniel Noboa. Mucha gente votó por el señor Noboa porque no querían que regrese, que retorne el correísmo ni impere la impunidad en el país. Pero han decidido ir por esa línea que nosotros la advertimos. Quiero recordar que hay aspectos que de alguna manera nos van permitiendo vislumbrar lo que pasa en nuestro país. Yo creo que es necesario que tomemos en cuenta que la oligarquía no tiene un solo rostro. Se parece a una criatura de varias cabezas, de varias caras, pero con un solo apetito de poder para embaucar a los despistados y continuar con la dominación social, económica, política y cultural de nuestra patria. La alianza que se ha formalizado en la Asamblea Nacional y que, claro, eso significará de que bajo ningún concepto van a permitir ni la fiscalización idónea, ni tampoco la posibilidad de revisar las leyes del correísmo. Ellos tienen 51 votos. Ellos podrían, evidentemente, y lo van a hacer, van a defender a ultranza esa mayoría que tienen y van a preservar o procurar defender los intereses que ellos representan. No hay por dónde extrañarse. Yo creo que la población ecuatoriana poco a poco va abriendo los ojos. A mí me parece muy importante todo esto. El día de hoy, vale la pena de paso señalar, Diario El Universo, edición del domingo 19 de noviembre del año 2023. En la página quinta está la declaración de la señora Luisa González al asumir el timón de la Revolución Ciudadana. Y el título lo dice, apoya al nuevo gobierno y el nuevo gobierno hace alianza con ellos. En la primera columna, ella señala, esta dama, vamos a apoyar a este gobierno. Y claro, aspira a que cumpla con la población.
Vamos a estar vigilantes del ofrecido. Muy bien, insisto en la frase, vamos a apoyar a este gobierno. Claro, el gobierno también les va a apoyar a ellos. Es más, ya les apoyó. El gobierno ya tiene 25 asambleístas. Venía al principio, dijeron 12, después subieron a 14. Hoy tiene 25 asambleístas. Lo que significa de que está incrementando el número de independientes que llegan justamente a este acuerdo y entendimiento. Esta información del apoyo al gobierno del señor Daniel Noboa consta en la edición del domingo 19 de noviembre del 2023, página quinta. Una cosa que vale la pena que la gente tome claridad, porque se presentaban como que el uno era opuesto al otro y que entre ellos incluso se sacaban los cueros al sol. Pero vamos lento, no hace falta utilizar adjetivos y respetar la relación, sino simplemente a la verdad. Yo quiero que recordemos que el diario Expreso de Guayaquil, en la edición del miércoles 25 de octubre del 2023, página 2, ya hacía relación precisamente a que el señor Daniel Noboa quiso ser candidato por la Revolución Ciudadana. Vale la pena recordar que el señor Daniel Noboa, de acuerdo a la declaración de la señora Luisa González y del propio señor economista Rafael Correa, me escribió a través de persona interpuesta. Yo entiendo que podría haber sido su tía, muy cercana, y la colaboraba económicamente al señor Rafael Correa. Me refiero a la señora Isabel Noboa. Yo entiendo que pudo ser esta dama la que actuó de intermediaria. Y allí piden o pedían de que Daniel Noboa sea candidato de la Revolución Ciudadana. Quiero recordar que esta información consta, porque no podemos nosotros no poner la base, el sustento. Está en diario Expreso del miércoles 25 de octubre del 2023, en la página segunda. Repito, Expreso, miércoles 25 de octubre del 2023, página segunda. Quiero que la ciudadanía que nos escucha en este programa vayan tomando en cuenta algunas cosas, sí. Esta alianza o acuerdo que ya formalizaron, y que entiendo que el día de hoy a la tarde van a repartirse las comisiones, entre UNES, o sea, el correísmo, el movimiento que hizo todas las leyes privatizadoras vigentes, a entrar en alianza con el Partido Social Cristiano y con ADN, Alianza Democrática Nacional, del señor Daniel Noboa. Lo que demuestra a cabalidad, pues, sus nexos, sus entendimientos, sus acuerdos, sus objetivos. Son los mismos sectores que guardan afinidad, pues. Y la mejor manera de decir, como decía José Martí, es hacer. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es la alianza? ¿Qué plantean? Y van además a entregarle la comisión de fiscalización y otras importantes comisiones al correísmo. Está claro de que obviamente ellos van a conseguir un importante espacio político en las actividades de los próximos el próximo año y medio, cuando menos. Aunque podrían aparecer como que ellos dicen que ya no están de acuerdo, que en este asunto no queremos apoyar, pero como lo han hecho con el señor Guillermo, la gente tiene que hacer memoria y reparar las cosas. Miren ustedes cómo la oligarquía actúa, pero con distintas caras, incluso con discursos, con aparentes confrontaciones, pero en el fondo los hechos. Analicemos. ¿Quiénes le entregaron el Consejo Nacional Electoral de bolsillo al área de influencia política del señor economista Correa? Y le entregaron, pues, en ese espacio, y las decisiones hay que analizarlas, de la señora Diana Tamaín y de la señora Estela Acero. 2 votos de los 5 en manos de Rafael Correa. El tercer voto, que hace mayoría, tienen la alianza de acero, como la hemos llamado, está el señor José Ricardo Cabrera Zurita. O sea, el correísmo tiene 2, el Partido Social Cristiano o el señor Nebot tiene otro vocal, tienen 3 de los 5, y los otros 2 eran entregados al señor Guillermo Lazo Mendoza. ¿Quién les entregó?
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, encabezado por el doctor Julio César Trujillo. Si no le deberían insultar al doctor Julio César Trujillo, sino deberían agradecerle, hacerle referencias con reconocimiento, porque él les entregó el CNE, como les entregó otros espacios políticos. Uno, el discurso, uno, el eco y los mensajes que aparecían en la prensa y de ciertos columnistas, y otra, la realidad. Quien le entregó al acuerdo del señor Correa, Nebot y Lazo el CNE actual de bolsillo se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que encabezaba el doctor Julio César Trujillo. Esos son los hechos objetivos. ¿Quiénes le pusieron en el poder a Lenín Moreno Garcés? Recordemos, el CNE de bolsillo en el 2017. Y de agradecimiento, el señor presidente saliente, economista Rafael Correa, le condecoró al señor Juan Pablo Pozo, precisamente por los servicios prestados, al permitir que vaya a la presidencia Lenín Moreno Garcés, quien nunca movió un dedo para que sea enjuiciado el señor Correa, era obvio, y no ha recuperado un solo centavo, más allá de lo que se dice en los medios de comunicación. ¿Quiénes le colocaron en la presidencia a Guillermo Lasso Mendoza? Recordemos, este señor perdió en 22 de las 24 provincias y le hicieron finalista a petición del economista Correa desde Bélgica, que exigió que le hagan finalista, y le hicieron finalista, y luego le hicieron presidente, y luego el señor Correa dijo inmediatamente que estaba listo para colaborar con el señor Guillermo Lasso Mendoza. Ni siquiera se acababa de contabilizar los resultados. Ni siquiera permitieron que el señor hable, ¿no? Ya dijo el señor economista Correa que ellos iban a colaborar, y claro que han colaborado. Y también les han dado 4 ministerios en el gabinete del señor Guillermo Lasso. Entonces hay que ir analizando quiénes proclamaron a los finalistas de las elecciones del 20 del mes de de septiembre del año 2023. Yo quiero que hagamos memoria. A mí me da la impresión que si no le hubieran eliminado físicamente, donde no le matan a Fernando Villavicencio, si no le dejan en el abandono, porque no tenía ninguna protección, a él le sabían dar protección, el casco, otro tipo de protecciones, pero no. Recuerden que el día que lo asesinan, el 9 de agosto, ¿qué es lo que sucedió? 9 de agosto, 11 días antes de la primera vuelta, que fue el 20 de agosto. Quiero que recordemos, ¿sí? Le hacen sentar en el vehículo donde no estaba ni siquiera el chofer de esa camioneta y lo acribillan a balazos, sin protección. ¿Dónde estaban los 3 anillos de seguridad que hablaban? Mentira. Lo eliminaron, lo acribillaron, porque él podía alterar justamente los entendimientos, los repartos y los objetivos que ya deben haber tenido pues absolutamente precisados, concertados, es el término. Pero yo creo que es necesario que la gente repare y tome en cuenta cómo la oligarquía, cómo los grupos de poder, los grupos de presión y determinados sectores que en algún momento les podrán ubicar con mayor precisión, pues sencillamente si tienen que utilizar la eliminación física lo hacen. No se hacen problema de nada. Pero la gente tiene que acordarse. La gente tiene que hacer memoria. Claro. ¿Qué hubiera sucedido si el señor Villavicencio era finalista? O llegaba a la presidencia. O como alguna gente suponía también que podía en la primera vuelta ganar. Miren las cosas. Resulta que el candidato que gana las elecciones en la segunda vuelta, entre los dos escogidos, recibe el apoyo de los señores que estaban a favor de Fernando Villavicencio y llega al acuerdo con los principales adversarios políticos del señor Fernando Villavicencio, los señores correístas. No estamos mintiendo. Entonces, yo creo que la gente tiene que educarse, tiene que mirar, tiene que sacar conclusiones y tiene que incursionar en la política.
porque si es que no incursiona en la política, esta actividad se vuelve el monopolio de los grupos de poder abusivos, en el monopolio de la representación de los atormentadores del pueblo. Y eso no conviene. El pueblo tiene que educarse, tiene que aprender y tiene que luchar por sus reivindicaciones, por sí mismo, no depender de nadie. Y yo creo que es, por lo tanto, necesario que hagamos algunas reflexiones en torno a esto. Yo quisiera que miremos cómo, por ejemplo, ¿sí?, le sacan a las expresiones, llamémoslo, progresistas, mínimamente, digamos, de acuerdo con sentido común de cambiar las cosas en el Ecuador, no tienen ningún problema para sacarle a cualquier candidato, bloquearle a cualquier partido y, claro, sacan, por ejemplo, a toda expresión que sea de izquierda. Las finales tienen que ser exclusivamente de la derecha y así proclama el Consejo Nacional Electoral de Bolsillo. Esto es muy importante que miremos. Por ejemplo, en el año 2023 le sacaron, en 2021 primero, hagamos memoria pues, en el 2021 le excluyeron de la segunda vuelta a quien ganó en 14 de las 24 provincias del Ecuador y le hicieron finalista y luego le proclamaron presidente a quien perdió las elecciones en 22 de 24 provincias del país. Lo publicó diario El Universo de Guayaquil del martes 9 de febrero del 2023. Contabilizado el 98.56% del total de la votación, el candidato finalista era Yacu Pérez, pero no le dejaron entrar. Ahora, en las elecciones del 2023, del 20 de agosto, quiero recordar cómo primero eliminan físicamente a Fernando Villavicencio y luego es evidente que le sacaron de la contienda o le hicieron fraude, o como quieran ustedes referirse, al señor Cristian Zurita, pues. Claro, y la mejor manera de comprobar es en base a las votaciones. Nunca, jamás, un candidato presidencial tiene menos votos que los candidatos a los órganos legislativos, excepto en esta vez y en el Ecuador, que le sacan al señor Cristian Zurita, que le sustituye a Fernando Villavicencio, Cristian Zurita. Yo quisiera además recordar que en la segunda vuelta del año 2023, luego de la votación del 20 de agosto, se acomodaron a los dos finalistas. Por un lado, le pusieron a la señora Luisa González, quien fue candidata del Partido Social Cristiano en las elecciones del 2007, cuando hubo la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden, ahora ella pues representa al movimiento del economista Rafael Correa. Y claro, es necesario que hagamos memoria justamente como ella reconoce que el señor Daniel Noboa quería ser candidato de Alianza País y dimos el sustento, información expreso del miércoles 25 de octubre del 2023, página segunda. Yo creo que es necesario que miremos cómo el fraude de alguna manera o la selectividad se hace en la primera vuelta. Solamente pueden ser candidatos de derecha, como el señor Guillermo Lasso, como puede ser justamente el señor Noboa. Es obvio. ¿Con quién hace alianza? Hace alianza con el correísmo. Hace alianza, además, con el Partido Social Cristiano, pudiendo haber hecho otro tipo de alianza. Pero bueno, esa es su decisión política, pero no impide que nosotros analicemos y reflexionemos sobre lo que está pasando en el Ecuador. Yo creo que es indispensable que miremos cómo existen objetivos en lo que tiene que ver, por ejemplo, incluso en la elaboración o en los objetivos que hay cuando hacen el fraude electoral. Pues. El fraude electoral tiene objetivos, pues. No es que ahora en este último proceso están las novedades. No, señores. Hay objetivos
La oligarquía o la minoría absoluta del país, una rosca, la argolla, el círculo que gobierna siendo una expresión minoritaria, pero que representa el interés económico de los grupos financieros y de la gran burguesía ecuatoriana y los grandes monopolios, tiene objetivos, pues. No es que el fraude no tiene razón de ser. Yo quiero que reparemos. Miren ustedes, el fraude es una necesidad y una tarea política indispensable para la oligarquía, para mantener el poder, porque con el fraude continúa en el ejercicio inalterable del poder absoluto por parte de la trinca oligárquica en el manejo de un auténtico trapiche social para molerle al pueblo. Es evidente que el fraude les permite proseguir en las políticas de la globalización que entraña la destrucción del Estado Nacional, el saqueo completo y sistemático de la riqueza de la República para favorecer a las multinacionales y sus dueños, los círculos financieros más poderosos y acaudalados del planeta. Y esto lo podríamos demostrar históricamente. Cómo actúan no solo en el Ecuador, pues, sino cómo actúan en varios países de América Latina. Cómo organizan el saqueo de los pueblos con mayorías legislativas de origen fraudulenta. Mayorías legislativas de origen fraudulenta, pero que están listas para aprobar las leyes antinacionales para el saqueo de la riqueza nacional. Me parece importante que meditemos, por ejemplo, con la actual alianza que han conformado, con el propio correísmo que hizo las leyes. Alguien puede pensar que, por ejemplo, van a anular las leyes, van a reformar las leyes privatizadoras que se aprobó durante el gobierno del señor economista Rafael Correa. No, pues. ¿El patrimonio social y nacional del país será recuperado? No. ¿Las reservas petroleras serán retiradas de las compañías multinacionales que están en este momento usufructuando? No. ¿Alguien cree que van a revisar el control y el usufructo de las minas de oro, de plata, de cobre, las tierras raras, los puertos marítimos, las fábricas de cemento, la telefonía celular y fija, las tierras rurales de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos que pueden venderse con la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales del 11 de marzo del 2016? No, no lo van a hacer. ¿Creen ustedes que van, por ejemplo, a derogar o a reformar las leyes privatizadoras que entrega todas las centrales hidroeléctricas, la ley que entrega la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los ferrocarriles, los correos, el Banco del Pacífico, la flota petrolera ecuatoriana, TAME? ¿Alguien cree que van a revisar si los que hicieron la ley tienen 41 asambleístas y son parte medular de la alianza y del entendimiento? Por favor. Requieren mantener mayorías parlamentarias para impedir que exista una fuerza patriótica vigorosa y nacionalista que derogue las leyes saqueadoras y privatizadoras que aprobaron, sobre todo en el gobierno del señor economista Rafael Correa. Y como es el núcleo básico, el más numeroso de la alianza política, no van a revisar, pues, van a procurar que el país pierda para siempre y quede en manos de las corporaciones extranjeras la riqueza nacional de nuestra patria bendita. Claro, ¿para qué más necesitan ellos esta alianza con el gobierno y de toda de gran parte de la derecha de este país? Pues ellos requieren tener mayoría. ¿Para qué? Justamente para evitar la fiscalización, para que no haya control político de los gobiernos que ya estuvieron y que podrían instalar a otros adicionales. Recuerden ustedes que no han recuperado, no digo un dólar, un medio centavo partido por la mitad de los gobiernos de Correa, de Moreno y del señor Lasso. No han planteado ni lo van a hacer nunca la posibilidad de la recuperación, que devuelvan los bienes fiscales que se han evaporado, han sustraído, pues. Yo creo que es importante, ¿sí?, que el pueblo ecuatoriano comprenda que la única fuerza para poder recuperar la riqueza nacional
es su propia organización. No hay otra manera. Las mayorías genuinamente patrióticas y nacionalistas debemos recuperar las 200 millas del mar territorial que aprobaron los partidos de la Alianza. No había en esa época el ADN, pero todos los demás sectores, hay que mirar la votación de la sesión del día 22 de mayo del 2012, la sesión 166. Entonces, ¿cómo no vamos a recuperar las 200 millas del mar territorial, pues? ¿Cómo no podríamos intentar, como pueblo, hacer una cantidad adicional de otros aspectos? Y me parece, compatriotas, que también tenemos que entrar al análisis del campo de la fiscalización. Y miren ustedes cómo se va cumpliendo de manera extremadamente cuidadosa. Justamente los métodos que advierten incluso gente como el señor Bill Gates, en el sentido de la entrevista que dio el 1 de septiembre del 2015 al periódico español La Redacción, en la que él dice, pero si estamos advertidos, el fraude informático es un arma formidable. Mucha gente ingenua considera que el uso de computadoras en los comicios es un adelanto y que sus resultados son inobjetables. Esa es la idea que tratan de vender los gobiernos, pero la agenda oculta atrás de esa fachada de modernización y de supuesta pureza del voto es escalofriante. Con software oculto se pueden alterar los resultados creando votos virtuales o modificando directamente los porcentajes al no existir la posibilidad de un recuento físico del escrutinio. Por favor, yo creo que los ecuatorianos tenemos que abrir los ojos. La llave de la tragedia nacional, a mi modo de ver, está en el fraude electoral. Y quiero que recordemos que hasta antes que llegue el economista Rafael Correa al poder, había un método de conteo manual, de difusión inmediata de los resultados a través del periodismo radial, como se hizo en las elecciones de 1979, 1984, 79 que ganó Jaime Roldós, 84 que ganó el ingeniero Febres Cordero, 92 que ganó el arquitecto Sixto Durán Ballén, o 96 cuando ganó Abdalá Bucarán. Y yo quiero que recordemos cuando en menos de 3 horas se disponían de todos los datos del país y era imposible que se creen centros paralelos de emisión de datos inventados, no había esa posibilidad. Pero desde que llegue el economista Rafael Correa y dice que ponen el sistema electrónico para conservar y apoderarse del poder político, se produjeron algunas inquietudes, como cuáles, o decisiones. Por ejemplo, desapareció la contabilidad manual de las papeletas, que a nivel nacional daba los resultados en menos de 3 horas. Que no, que hay que entregar la copia del original para que eso vaya a Quito, para que allí tabulen. Había las mesas intermedias y otro procedimiento. Recuerden ustedes que nunca más, desde que llegó el señor economista al poder, la compañía Evote hizo algunas travesuras y huyó del país al día siguiente. Nunca más se publicaron los padrones electorales para verificar la autenticidad de los electores e impedir la filtración de electores fantasmas o de difuntos. Decenas de miles, incontables miles de difuntos se les hizo votar. Hoy, por razones de tiempo, no nos vamos a quedar. Recuerden ustedes, se suspendió la difusión en forma inmediata de los resultados electorales con la colaboración de emisoras y periodistas radiales de todo el país. Yo creo que es necesario igualmente recordar cómo se suspendió la entrega de las copias de las actas de los resultados para los miembros de las juntas electorales, para los partidos, movimientos y candidatos, así como para los medios de comunicación. Entonces organizaron la penumbra, no quisieron la transparencia en el proceso electoral. Y desde allí han hecho lo que han querido. Pero no solamente es necesario advertir que las leyes represivas y las leyes para el saqueo nacional van a seguir intactas. Podrían incluso profundizar, pero no van a revertir, pues. Por ejemplo, un gobierno que va a querer que le
que se anulen las leyes que le permiten la privatización de los bienes públicos. No, señor. Además, en el caso del actual gobierno, si es que revisaran las leyes de las privatizaciones, yo quiero recordar que allí también pues habría una pérdida. Es decir, no olvidemos que la señora Isabel Noboa es dueña del 22% del puerto de Pozorja. Ella es la dueña del 22%. Y entonces, imagínense ustedes que si se derogan las leyes y se recuperan las concesiones, lo que podría suceder, pues, esto lo hemos dicho antes y ahora lo podemos evidentemente repasar, porque esto es lo que está pasando en nuestro país. No nos estamos inventando absolutamente nada. Tiene esta dama el 22% del total del puerto de Pozorja en una concesión de 50 años. Pero no solamente las leyes van a estar bloqueadas, también las tareas de la fiscalización, pues. Porque es obvio entender que incluso no sería raro que hoy a la tarde, cuando se distribuyan las comisiones legislativas, la comisión de fiscalización le pueden entregar precisamente al sector del correísmo. Y claro, esto se produce por la utilización, primero, de los métodos electorales que no garantizan la transparencia, que son fraudulentos, pues. Recordemos que en el Ecuador se utiliza una tecnología que es prohibida por tramposa en muchos países del mundo. Más de 50 países han prohibido el uso de los medios electrónicos por ser sinónimo de fraude comprobado y truco electoral imparable y muchas veces indetectable. Por decisión de los máximos tribunales de justicia, en los últimos 2 y 3 años, por ilegal, porque no presenta garantías de respeto a la voluntad del pueblo, se han prohibido el uso del sistema electrónico que recurre el Ecuador. Esto es prohibido ahora ya en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en Japón, en Islandia y más de 50 países en el mundo entero no aceptan lo que aquí en el Ecuador es la puerta del fraude, del truco. Y me parece eso muy grave. Yo quisiera, en este sentido, recordar que este procedimiento es el que les va garantizando el monopolio del manejo político. Y recuerden que aparte de lo que dice el señor, justamente Bill Gates, fundador de Microsoft, ¿sí? Es importante recordar que nunca dejan abrir las urnas, nunca permiten que la gente constate. Además, lo que significa una muy grave violación al propio artículo 1, inciso 2 de la Constitución del Ecuador, que establece la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. ¿Por qué pretenden una vez más que el pueblo no pueda verificar y constatar los resultados de las papeletas? Nadie permite, todos los miembros del CNE bloquean. Es una cosa inconcebible. Y recuerden, y lo hemos tratado algunas veces, cómo es inconstitucional la conformación del Consejo Nacional Electoral. Pero claro, están allí para manejar las cosas de otra manera. Yo quisiera, sí, que por ejemplo la gente tome en cuenta aspectos como los siguientes. Miren ustedes. ¿Creen ustedes que va a haber ahora fiscalización cuando los que deberían rendir cuentas eran los grandes y fervorosos partidarios? Recuerden ustedes, ¿sí?, de que impere una política, una cultura de la impunidad. Si con el gobierno de Lenín Moreno, con el gobierno del señor Guillermo Lasso, tampoco permitieron, por ejemplo, que pueda haber alguna presencia, insinuación, cuando menos, para que se averigüen irregularidades de los últimos años. Si antes no permitieron hacer o no hicieron, porque además todo está concertado, mucho más complicado será ahora, pues.
Por ejemplo, ¿alguien cree si ahora está cogobernando el partido correísta con el Partido Social Cristiano y con UNES? ¿Creen ustedes que ahora van a permitir, por ejemplo, que se investigue bien y se siga el juicio de peculado o de enriquecimiento ilícito para los responsables en el caso de haberlo? Por ejemplo, existen cosas que no pueden dejarse pasar. Los 2.387 millones de dólares de lo que significó una obra, vale la pena señalar, ¿sí?, tan importante como era la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Recuerden ustedes que querían la repotenciación de la refinería Esmeraldas, hacerlo en 187 millones la compañía Sumitomo Chiyoda, es el nombre de la empresa japonesa, Sumitomo Chiyoda. Ellos ofrecieron hacer esta actualización, esta modernización, esta puesta al día de la refinería Esmeraldas en 187 millones. Gastan 2.369 millones, 2.369 millones, y resulta que no hay juicio. Si antes no hicieron juicio, ¿creen que ahora lo van a hacer si la Comisión de Fiscalización va a manejar justamente el correísmo? Hágame la fineza. Pero quiero además recordar otra cosa. Miren, solo en 74 contratos se egresaron 1.300 millones de dólares que nunca han sido debidamente fiscalizados. ¿Por qué no hubo antes del juicio? ¿Y por qué ahora sí? ¿Y por qué ahora puede alguien pensar que ahora sí van a fiscalizar cuando los principales imputados y responsables políticos recuperan o mantienen el gobierno que nunca lo han perdido? Yo quiero que recordemos el caso de la refinería de El Aromo. Si antes no lo hicieron, ahora creen que van a impulsar la fiscalización del gasto de 1.528 millones de dólares para hacer una refinería que es la única invisible en el planeta porque no tiene ni una pared. Por favor, todo lo que significa el caso del contrato Caminosca, de la empresa que amarraba los concursos en el Ecuador y que se ventiló en Miami y que nunca trajeron ni la copia de ese juicio para iniciar la acción en el Ecuador. Perdóneme, pero yo creo que es necesario que la ciudadanía repare que incluso las tareas de fiscalización van a quedarse paralizadas. No podemos nosotros aquí equivocarnos. El poder político nunca jamás perdió el señor economista Correa. Él ha mandado todo el tiempo y seguirá mandando porque tienen el control. Para eso es el sistema electoral. Claro, es la garantía de que la oligarquía no perderá nunca el control político de la sociedad. Por eso no quieren y por eso tampoco van fácilmente a querer acceder a que el pueblo haga una consulta, que es lo que tenemos que hacer. El pueblo ecuatoriano no puede cruzarse de brazos. El pueblo ecuatoriano tiene que diseñar una estrategia, una política para ayudar, para preservar a la gente pobre y humilde de nuestro país, para garantizar que tengan trabajo los jóvenes, para garantizar que por ejemplo, el estudio, la educación sea para todos los ecuatorianos gratuita y de calidad. No han dejado el poder nunca y ahora siguen en el poder. Ya vamos a ver cuando en un próximo programa analicemos la hoja de vida de los señores ministros. Tenemos ya alguna información sobre eso. Pero el pueblo ecuatoriano tiene que reparar que no han perdido nunca el poder. El correísmo no se ha ido del poder nunca. Recuerden ustedes que con el señor Guillermo Lasso sacaron incluso de la prisión a personas que tenían sentencias por procesos que se iniciaron ante las denuncias del gobierno norteamericano, como el caso de la Odebrecht. Por favor. Y recuerden ustedes como, por ejemplo, el señor Lasso concertó la salida de los presos más importantes del correísmo,
del señor Jorge Glass Espinel, del señor Mera Giler, el abogado, secretario general jurídico de la presidencia, la señora arquitecta María de los Ángeles Duarte, que salió con los permisos obvios hacia Argentina, hicieron el escándalo, el caso de igualmente de otro detenido, el señor Pablo Romero. Pero yo quiero que reparemos las cosas como se están dando. Aquí sigue el cogobierno, sigue la fiesta de todos ellos. Valdría la pena recordar que el caso en el debate de la señora Luisa González le preguntó al candidato Daniel Noboa si le conoce y quién es el señor, recuerden ustedes, Bernardo Manzano. Digo que era el gerente de la exportadora de fruta del señor Noboa. Es decir, el ministro de Agricultura del gobierno de Lazo era cuota política ese nivel. Pero también no olvidemos que la señora ministra de Educación del gobierno del del señor Guillermo Lazo, era subsecretaria de Augusto Espinosa, que fue ministro del economista Rafael Correa. Y ella era la responsable de fundamentos educativos y elaboración de textos que han sido manipulados en su contenido, pues, para alterar la historia y promover incluso al señor Correa. Y hagamos memoria, no solamente tenían el Ministerio de Educación con María Bron Pérez, tenían el Ministerio de Salud, tanto que hablaron del Ministerio de Salud, pero hay que recordar que eso fue una cuota que también manejó el correísmo. Primero la señora doctora Jimena Garzón Villalba, que era autoridad del Hospital Andrade Marín en los años precedentes, y también le identificaban con el grupo profesional cercano de la señora Karina Vance. Recuerden también el caso del actual ministro, el doctor José Ruales, estrecho colaborador del correísmo desde el año 2011 y continuador de las campañas sanitarias de poner las vacunas a la población nacional. Recordemos, el tercer ministro, la tercera ministra, la ministra de Telecomunicaciones, la abogada Diana Maíno Isaías. Ella fue la subsecretaria de Puertos en el gobierno del economista Correa y fue la apoderada que recibió para la multinacional turca, la Ilpor Holding, adjudicataria de Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, por 60 años. Esta información está publicada en la revista Vistazo, número 1291 del 27 del mes de mayo del 2021. Ahí está en la página 27, sí, señor. Y el artículo en extenso, sobre todo, está del 20 al 23. La señora abogada Diana de Chica con doble N, Maíno Isaías, ella fue la subsecretaria de Puerto, es la que recibió justamente el Puerto Bolívar a nombre de los nuevos concesionarios y por 60 años. Y recuerden ustedes que ella fue ministra de Telecomunicaciones y lo es todavía. La señora ministra de Telecomunicaciones es la subsecretaria de Puertos del gobierno de Correa. Igualmente el ministro de Gobierno, pues, acordémonos, justamente del doctor Francisco Jiménez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nunca han dejado el poder y ahora tampoco van a dejar el poder porque ellos tienen en sus manos justamente el control total del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hace el pueblo frente a eso? Nosotros planteamos la semana anterior que el pueblo ecuatoriano debe tener un propio esquema para defenderse, un propio mecanismo para salir adelante, para no dejarse subordinar. Necesitamos nosotros desesperadamente que no le sigan estropeando al IES. El IES tiene que ser recuperado para los trabajadores y jubilados. Los trabajadores que están afiliados al IES son 3.200.000. Los jubilados se calcula somos 780.000. Cojamos las firmas nosotros para recuperar las 200 millas del mar territorial, para entregar el manejo y las finanzas del IES a los trabajadores que aportan y los jubilados,
mediante una elección universal y secreta, poniendo todos los mecanismos para evitar cualquier desafuero, asimilando al delito de justamente, al robo, cualquier tipo de manejo impropio del dinero de los trabajadores y los jubilados. Yo creo que es necesario ir a una nueva asamblea constituyente, compatriotas. Lo hemos planteado, la necesidad de las tareas que debe tener unas fuerzas armadas patrióticas, nacionalistas de nuestro país, la devolución del IAE y otras cosas complementarias. También, ¿cómo recuperamos el dinero robado? Sí, los que deberían fiscalizar el dinero robado son parte de un acuerdo con el propio gobierno. Por favor, ¿cómo es que podemos buscar mecanismos a través de los cuales se hagan elecciones limpias, se les pueda poner el máximo de la legislación ecuatoriana en cuanto a las detenciones? Por ejemplo, si 40 años de prisión a los que hacen fraude electoral, la pérdida de los bienes como un mecanismo para, en parte, paliar, ¿sí?, o reponer el daño que le producen al pueblo ecuatoriano. Yo creo que es necesario desde ahora prepararnos para la pelea política del año 2025. No podemos permitir que sigan saqueando al pueblo del Ecuador. Si es necesario unir a todas las fuerzas populares y patrióticas, y tenemos que elaborar un programa, un plan de actividades de recuperar la riqueza nacional y el patrimonio social de nuestro país, hay que hacerlo. Si es necesario hacer una elección primaria para tener un solo candidato o un solo binomio, también habrá que hacerlo, pues, compatriotas. Pero no podemos dejarnos que nos saquen el país. Es necesario reorganizar la administración de justicia del Ecuador. Es necesario elegir con transparencia a quienes pueden ser autoridades como el propio Contralor, Procurador, el Fiscal General del Estado. Miren, compatriotas, la oligarquía a través del fraude electoral consolida sus posiciones. Garantiza que nadie va a revisar las leyes del saqueo nacional. Van a seguir en esta política. ¿Qué hacemos nosotros como pueblo? Necesitamos recuperar el patrimonio social y nacional, porque allí está el dinero para dar la mejor educación gratuita y de calidad a los jóvenes, a los niños, a los profesionales del Ecuador. Necesitamos salud gratuita y de calidad. ¿De dónde tiene que salir el dinero? De los recursos naturales, pues. Tenemos que recuperar la riqueza del petróleo, de las minas de oro, de las minas de plata, de las minas de cobre y de todo el patrimonio nacional de nuestro país. Pero para eso la oligarquía no nos va a dar sencillamente decir, cojan, ustedes necesitan, el pueblo requiere. No, no nos van a dar. El pueblo tiene que aprender a luchar para efectos de que no nos quiten las condiciones de vida mínimas que tenía el pueblo ecuatoriano y que cada vez está más deteriorado este tipo de realidad, pues. Compatriotas, yo creo que es imprescindible que diseñemos una política autónoma. Esto es lo que propone el colectivo Ecuador Libre y Eterno. Buscar salidas políticas las más idóneas para preservar el interés nacional, recuperar los bienes públicos de nuestra patria, anular las leyes que se hicieron con fraude, anular las concesiones del saqueo nacional. Las concesiones para robar, eso no puede continuar. El pueblo necesita el dinero para vivir, para crear fuentes de trabajo. Y claro, ¿dónde está el dinero para construir las escuelas y los colegios y las universidades? Y para comprar laboratorios y bibliotecas. ¿Y dónde está el dinero, por ejemplo, para desarrollar al máximo los niveles de la salud y la educación? Para un sistema nacional de vías y carreteras, para lo que significa el desarrollo rural, la realización, por ejemplo, de todo tipo de obras en ese campo, los reservorios, los canales de riego. Necesitamos como país prepararnos ante la crisis mundial que se viene. Por eso les planteamos a los compatriotas. Ya sabemos cómo juega la oligarquía, cómo le engaña al pueblo,
cómo quieren aparecer como que si fueran contradictores, y resulta que son lo mismo. Por eso les decimos, hermanos ecuatorianos, vamos organizándonos del mejor modo para intentar, en forma independiente y autónoma, sí, lograr lo mejor para nuestra patria bendita. ¿Cómo lo hacemos? A través del esfuerzo, a través de la educación, a través de la lucha de un pueblo. Y esa es nuestra tarea. Nada nos van a regalar, nada absolutamente. Todo tenemos nosotros que conseguir como colectividad nacional. Y por eso les invitamos pues a que nos acompañen como colectivo Ecuador Libre y Eterno para procurar recuperar el patrimonio social y nacional y mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. La oligarquía controla todo, maneja todo, pero en parte porque le dejamos. Cuando hay un atropello, hay un abuso, hay la parte que comete el atropello y el abuso y el que se deja. Nosotros no debemos dejarnos, debemos levantarle a nuestra patria querida, garantizar las condiciones de vida, de educación, de salud, de trabajo para los jóvenes de nuestro Ecuador, que es tan escarnecido, tan maltratado. Por lo tanto, quisiéramos señalarles que esto es lo que se avecina. A eso lleva el acuerdo y la alianza que se ha consolidado. Y no se vayan a sorprender que incluso algún momento quieran a lo mejor sacar presidente y vicepresidenta. A lo mejor eligieron el tercero en sucesión para lo que es el manejo de la República. Pero esto es otra tarea que no nos corresponde a nosotros, sino como pueblo, preservar la vida, el bienestar de nuestra nación. Agradecemos al señor director de este importantísimo medio de comunicación plural y democrático. Agradecemos al personal técnico y administrativo por su colaboración eficaz para que un mensaje patriótico, nacionalista, de convicciones cívicas, llegue a la mente, al corazón, a la conciencia, al alma de nuestro pueblo. Y nos despedimos como siempre, aparte de agradecer la sintonía de los hermanos ecuatorianos, pues nos despedimos como siempre recordando que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende, que esta patria tiene quien la quiere y la defenderá, y que vamos a pelear por tener un Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la próxima semana. Muy buenos días.